Bienvenidos. El presidente Iván Duque objetó la ley estatutaria de la JEP en algunos de sus artículos y este tema, que ha causado una gran polémica nacional, está hoy en la cancha del Congreso de la República. Puede haber opiniones de la academia, puede haber opiniones de jueces, de órganos de control, pero ahora la pelota le llegó al Congreso y en particular a los integrantes de dos cámaras, del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. La ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso dice que si en una Cámara se aprueban las objeciones y en otra no, el proyecto se archiva. El proyecto entra en una ruta muy crítica y depende de cómo se comporten los senadores y representantes de manera individual, pero colectivamente, cómo reaccionen las fuerzas políticas. Es claro que el Centro Democrático y el Partido Conservador acompañarán las objeciones. Es claro que los partidos de izquierda, el Polo, la Alianza Verde, los movimientos que se habían declarado en oposición, rechazarán las objeciones. Desde esa perspectiva, el Partido Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U se convierten en fieles de la balanza. Para dónde se muevan estos partidos definirá qué ocurre con las objeciones. Y se sabe que al interior de estos partidos también hay distintas fuerzas. Por lo anterior, es muy importante para nosotros que haya aceptado nuestra invitación el senador Rodrigo Lara Restrepo, senador de Cambio Radical, pero además un senador muy activo en la Comisión Primera, a donde tendrá que llegar el proyecto de reforma constitucional que también anunció el presidente Iván Duque anoche. Bienvenido, senador. Gracias, Juan. Difícil explicar en pocas palabras la complejidad de este momento que creo que no tiene antecedentes. Sí, es un momento indiscutiblemente muy complejo por lo que está en juego. Digamos que abrir, la puerta de una reforma constitucional por iniciativa del mismo gobierno nacional, del presidente de la República en alocución ante los colombianos, pues pone en vilo, toda la estabilidad de estos acuerdos, porque un acto legislativo es una reforma constitucional y por consiguiente es una reforma que puede remover, modificar o derribar los cimientos mismos de cualquier figura jurídica, como en este caso la JEP. Ahora, dijo el presidente que de los 150 y tantos artículos que tiene la JEP solo objetaba unos pocos, 6 artículos, pero le pregunto, ¿le sorprendieron las objeciones? Digamos que lo que observo es que no son temas realmente de fondo. Separemos la ley estatutaria de la reforma constitucional. Son dos Correcto. textos, o dos circunstancias distintas. Frente a la primera, el presidente anuncia objeciones, frente al texto constitucional anuncia unos nuevos proyectos de reforma. Claro, es que realmente aquí un poco nos hemos distraído en lo accesorio. Es decir, nos hemos puesto, pongamos que estamos mirando una casa, nos ponemos a mirar el marco de las ventanas y discutimos entre nosotros el color del marco o el color de la pintura, cuando por detrás de la casa acaban de meter un bulldozer a derribar los cimientos, o posiblemente. ¿Usted cree que fue lo que pasó? Es que estamos hablando de la ley estatutaria, es en sí un texto que reglamenta la Constitución. Entonces nos ponen a hablar de las 6 objeciones a la ley estatutaria, el color del marco de las ventanas, la pintura si debe ser blanca o beige, pero detrás de la casa hay un bulldozer. ¿Usted cree que ese es el acto legislativo? El acto legislativo, claro, que tiene 3 componentes, equivale a un bulldozer? Ahí viene la responsabilidad histórica del presidente de la República, su responsabilidad histórica. Él tiene que ser el garante de que ese acto legislativo se va a restringir a 3 puntos. Él no puede llegar un poco y lavarse las manos y decir, yo presenté el acto legislativo, yo no sé qué haga el Congreso de la República, porque él sabe muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de ese acto legislativo. Eso es un poco como si un emperador romano tira a un cristiano a una fosa de leones y dice, yo no respondo por lo que hagan los leones. Yo respeto la autonomía de los leones, no sé si se lo vayan a comer. Pero le pregunto, ¿usted cree que Duque
el presidente de la República logra tener leones, logró hacer una mayoría. Lo que pasa es que en el Congreso, el gobierno no ha tenido mayorías. Bueno, pues es que ya este año es distinto. Una cosa es que no hayan hecho uso del mermelada y otra cosa es que no la vayan a usar. ¿Usted cree que la pueden usar? Pues es que el poder del Estado es grande. En un país como este, el poder del presidente de la República y del gobierno central es inmenso. Usted está ahí adentro. ¿Usted siente aroma de mermelada? Pues yo le voy a dar un ejemplo de algo que me pareció absolutamente reprochable y fue básicamente haberle entregado a empresas mineras la ejecución de los recursos de regalías sin ley 80, a dedo. Yo creo que esto puede prestarse perfectamente para un manejo a dedo. ¿Y eso dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? La ley de regalías. Yo expresé y dejé constancia histórica, pues histórica, bueno, yo dejé constancia, digamos, para la posteridad de que esto se iba a prestar para malos manejos. El manejo de las regalías, por ejemplo, a través de empresas mineras en Perú resultó desastroso. Terminó, pues, para más corrupción o terminó facilitándole a las regalías básicamente el ahorro de mucho dinero. Senador, ya volvemos a estos temas de fondo. Le pregunto por el procedimiento. Hoy fue Clara María González, la secretaria jurídica de Palacio, radicó en el Congreso la carta con las objeciones. ¿Qué sigue? ¿Cómo es ese procedimiento? Pues yo creo que eso va a distraer al país en un galimatías jurídico. A veces nos encanta quedarnos en la discusión a veces muy bizantina de la norma. Pues pase lo que pase, de todas formas, pues es una ley estatutaria que en última reglamenta algo que se va a reformar también, que es la Constitución, en lo que tiene que ver con la JEP. Entonces, pues si realmente se archiva esa ley, en últimas, pues se archiva, pero lo grave es que seguimos discutiendo la reforma constitucional, que es la que hoy le permite, por ejemplo, a esta jurisdicción seguir funcionando. Ahí está el peligro más grande. Y yo debo, pues, recordar un precedente, que fue la discusión en el periodo de sesiones anterior, pasado, de un proyecto que presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un proyecto que en mi criterio era muy peligroso para las fuerzas militares, porque pues, era un regalo envenenado. Un poco le decía a los militares, váyase para su casa con su sanción alternativa, pero no se preocupe, verdad no tiene que contar. Váyase calladito. ¿Eso qué hubiera significado? Eso hubiera significado que esa sanción alternativa hubiese sido revisada inexorablemente por la Corte Penal Internacional y hubiera sido un regalo envenenado, porque la única manera realmente de justificar o validar ante estos órganos como la Corte Penal Internacional y ante la jurisdicción y ante el orden jurídico interno colombiano, una sanción alternativa es que usted compense la falta de justicia retributiva con verdad. Si usted le quita el elemento de verdad, eso es entendido como impunidad. Y esos militares hubiesen terminado ante la Corte Penal Internacional. Y no solamente esos militares o esos oficiales específicos que cometieron graves crímenes de guerra, sino toda la cúpula, porque se investiga a toda la cúpula en virtud del principio estrictamente jerárquico de las fuerzas militares. Eso hubiese básicamente convertido a nuestras fuerzas militares en unas fuerzas militares paria ante el mundo. Y ese fue el debate, y yo le señalé al Centro Democrático que no iba a permitir jamás que para salvar a unos políticos se ensuciara el nombre y la dignidad de las fuerzas militares colombianas. Y a la postre se hundió. Se hundió ese proyecto. Se hundió ese proyecto. Quedó vivo un punto en el que nos habíamos puesto de acuerdo, que era ampliar el número de magistrados para equilibrar y garantizar más ecuanimidad, más equilibrio por parte del conjunto de los magistrados. Más magistrados con un origen absolutamente indiscutible. Claro, propusimos, pero eso se hundió. Eso, teniendo el gobierno, presidente del Senado, ese proyecto se hundió. Es inexplicable. Senador, ¿cómo siente el ambiente en el Congreso? Yo al comienzo decía, sabemos cómo van a votar en el Centro Democrático, en el Partido Conservador, y sabemos cómo va a votar el Polo, cómo va a votar la Alianza Verde. No sabemos qué va a pasar con los liberales, con la U y mucho con Cambio Radical, donde estarán las mayorías. Mucho más favorable para el gobierno, de eso no le quepa duda. Y yo creo que van a intentar organizar una nueva unidad nacional. ¿Más favorable en Senado? En general lo veo más favorable para el gobierno. En general en ambas cámaras. No le podría hacer una radiografía exacta de lo que está pasando en Cámara, pero veo más aceptación y más favorabilidad para el gobierno. Este es año de elecciones locales, ¿no? Pero el gobierno no ha logrado consolidar esas mayorías. No, pero ahorita hay cambio de ministros en el mes de julio. ¿Y esto qué tiempo tiene para tramitarse? ¿Cuándo tiene que decidir el Congreso? Pues francamente, es una lástima, porque realmente te me hace un ejercicio muy estéril. Este es un país en una bicicleta estática, que en lugar de estar pensando en los temas,
grandes en los temas del futuro, está volviendo a los temas del pasado. Yo no sé si de verdad el presidente y el gobierno dimensiona el costo político que tiene que pagar. Un gobierno reabriendo temas ya parcialmente superados y volviendo realmente, porque los abre completamente al pasado, cuando todo lo que queremos todos es estar pensando en el futuro, resolviendo el problema de los deudores de créditos con el ICETEX, el problema del desempleo, reactivando nuestras fronteras que han sufrido mucho por el problema de Venezuela, combatiendo el crimen y no volviendo sobre temas relativamente zanjados aquí en el país. Hablemos sobre el fondo. ¿Cuál es su opinión sobre el contenido de las objeciones? Son realmente objeciones que no tienen mucho fondo. Podríamos discutirlas una por una. Es decir, a Santrich lo van a extraditar con o sin objeciones. ¿Usted cree que lo van a extraditar? Absolutamente. Es que lo único, la JEP debe proferir su concepto en esta semana. La JEP, la única competencia que tiene en la ley estatutaria que fue aprobada en el Congreso anterior, es de solicitar básicamente la fecha de comisión del delito por el cual es solicitado en extradición. Eso es y de ahí se va para la Corte. Y de ahí se va para la Corte. Pero la Corte en otros casos ha dicho, aunque emita un concepto favorable de extradición, que hasta que no termine de contar la verdad en los procesos en Colombia no autorizan la extradición. Que no es malo. Fíjese que cuando se extraditaron a los paramilitares, la víctima más importante de esa extradición fue la verdad. Y este es un país que tiene que reparar con verdad a las miles y miles de víctimas. Entonces, lo importante es que se vayan. Pero es que esos son 2 o 3 declaraciones. Pueden declarar desde afuera. No es lo mismo, pero lo importante es que declaren verdad y se vayan. Y sobre eso no hay duda. Entonces, eso realmente, la objeción no es un tema de fondo en este asunto. Usted dice que le preocupa el acto legislativo, claro, la reforma para tocar la JEP. Sí. Si el presidente presenta un proyecto con los 3 elementos que anunció, el que más acogida ha tenido es el de los niños víctimas de violencia sexual, ¿le pueden colgar otras arandelas en el Congreso? Y ahí está la gran responsabilidad del presidente de la República. El presidente, que es un hombre bien intencionado, tiene que asumir y entender la responsabilidad que implica para él, para su gobierno, haber presentado un acto legislativo. Una cosa es que lo presente un partido, como lo hizo el Centro Democrático, muy respetable, está en su derecho de presentar cualquier tipo de iniciativa. Otra cosa es que lo presente un presidente, en una locución ante el país. Porque su responsabilidad debería ser una posición, ¿no?, de garantizar que lo que presenta no se va a ampliar, que ese abanico no se va a abrir. Y él no podrá lavarse las manos. Vuelvo al ejemplo del emperador que tira al cristiano a la fosa de leones. Yo no puedo responder por lo que hagan los leones, yo respeto la autonomía de los leones. Él debe saber muy bien el riesgo que esto conlleva y debe hacer todo su esfuerzo para evitar que esto termine pues derribando los cimientos de un acuerdo. Mire, yo fui muy duro con el gobierno de Juan Manuel Santos en varios temas cuando fui presidente de la Cámara. Recuerdo su pelea con el gobierno. Durísima. Nosotros, justamente en el tema de los militares. En el tema de los militares, hoy los militares de Colombia están en general muy tranquilos con la JEP. Creo que sería bueno equilibrar el número de magistrados, pero yo incluí y pulí el artículo sobre responsabilidad de mando, muy criticado en su momento por unos sectores de izquierda, no obstante hoy muy, pienso yo, fundamental para el equilibrio. Y si usted observa, por ejemplo, el fallo en segunda instancia de Jean-Pierre Bemba en la Corte Penal Internacional, terminó tomando muchos elementos o replicando muchos elementos de esta definición que ofrece garantías. Introduje, por ejemplo, el derecho operacional dentro del ordenamiento jurídico aplicable a los militares, fundamental para saber dónde hubo y dónde no hubo falso positivo, porque las ONGs de izquierda les encanta decir que todo fue un falso positivo. Mientras todo esto pasa, he escuchado, por ejemplo, a la senadora Paloma Valencia diciendo la JEP debe seguir su marcha, aquí no hay razón para argumentar la parálisis, y ella dijo, fue el propio Alejandro Linares, presidente de la Corte, quien dijo que no se necesitaba ley estatutaria para que la Corte empezara a trabajar, que ya llegaría la ley estatutaria. ¿No será que toda esa circunstancia del debate jurídico tan intenso va a conducir a que se pueda rehacer algún tipo de acuerdo nacional sobre el proceso de paz? Ojalá, es lo bienvenido. No obstante, el riesgo latente con este acto legislativo de que se remuevan los fundamentales es supremamente grande. Mire, a mí el tema que más me preocupa es lo que tiene que ver con la situación jurídica y la seguridad jurídica de las fuerzas militares. Yo creo que si se
se vuelve a insistir en el punto de desligar la verdad de la sanción alternativa a los militares, los paganinis o los que terminarán realmente sufriendo las consecuencias de estos manejos políticos de la JEP terminan haciendo los militares. Y esa ha sido mi gran preocupación siempre en el trámite de esto, es garantizar a las fuerzas militares de Colombia, que fueron las que ganaron esta guerra contra las FARC, un régimen de seguridad jurídica digno, que los proteja y que permita pasar la página de este conflicto. Le escuché decir a Enrique Santiago, asesor de las FARC, uno de los peligros que se derivan de esta actuación es que mucha gente de las FARC decida devolverse al monte por considerar que el Estado no le ha cumplido y que no hay seguridad jurídica. ¿Qué opina usted frente a eso? Porque pues, el que está en esa situación, digamos, realmente lo más difícil en un proceso con combatientes es que estas personas que han vivido toda su vida con un fusil al hombro, cuya dignidad, cuya vida, cuyo sustento ha provenido siempre de un fusil, dejen de vivir de ese fusil, que no saben hacer muchas veces nada distinto a eso, y confíen en que han sido su enemigo. Entonces, construir esa confianza es muy difícil. Estas personas parten de una desconfianza muy grande y van a reconfirmar, digamos, sus prejuicios con este tipo de actuaciones que van a ser interpretadas como un conejo. Obviamente, tanta inseguridad, tanta inestabilidad, y se van a ir y van a justificar sus barbaridades. Mientras la plenaria tramita las objeciones, las comisiones primeras donde usted legisla pueden ir tramitando la reforma. Sí, claro. Puede ser en simultánea. Claro. Sí, mire, las 6 objeciones en sí no traen temas de fondo. Yo le podría hablar, el tema de la extradición, reitero, a Santrich lo extraditan con o sin estas objeciones. Es un hecho que se va a ir, pienso yo, de corroborarse, como todos presumimos que esos hechos fueron posteriores al 1 de diciembre de 2016. Es más, yo introduje, siendo presidente de la Cámara, esta norma muy precisa respecto a la competencia de la jurisdicción ordinaria después del 1 de diciembre de 2016. Todo va para la ordinaria. Es más, aquí en la carta del fiscal, respecto de ese punto, que son los delitos de ejecución permanente o continuada, él señala que la objeción que le sugiere al presidente de la República puede hacerse a través de un proyecto de ley. Esto no necesitaba acto legislativo. Entonces, lo que a mí no me gusta y lo que me parece francamente muy peligroso es haber acudido por parte del gobierno a presentar un acto legislativo. Que objete está en su derecho. Yo no discuto las competencias del presidente de la República para objetar por inconveniencia. Está en todo su derecho. No puede estar de acuerdo o no, pero está en su derecho. Yo creo que no voy a poner en tela de juicio las competencias del presidente y de la presidencia de la República, de la rama ejecutiva. Pero lo que sí es incomprensible es que haya tenido la necesidad de acudir a un acto legislativo. Aquí es donde yo veo que vienen los peligros grandes, porque usted está removiendo los cimientos de la construcción. Es el senador Rodrigo Lara, en este momento tan difícil y tan interesante y tan importante de la vida política colombiana. Un Congreso en el que hay enorme incertidumbre acerca de la forma como se van a constituir los grupos mayoritarios y minoritarios frente a estas objeciones y a la propuesta de reforma constitucional. Senador, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. José Juan, muy amable. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias, porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor.